Ojo esta opción porque seguramente la termine metiendo en mi top palas de este año. Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la nueva Vertex 04 Hybrid. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar la pala para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra. Y ahora sí, pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera, la típica de Bull Paddle, una cuerda que sigue saliendo por el lateral del puño ya que tenemos el tapón del Custom Weight. Este tapón lo vamos a poder quitar y poner otros que tienen más peso que se venden aparte en Bull Paddle. Para el puño tenemos un puño de tamaño estándar que vendrá con el S-Core puesto. En este caso yo no lo tengo puesto, como ya sabéis, para mí el S-Core es un poco molesto en alguna situación en donde cambias la empuñadura y por eso la prefiero probar sin él, pero que sepáis que el S-Core va a venir incluido en la pala. Además, también para el puño tenemos la tecnología del Vibra Drive, que sería esta goma que se introduce por el interior del puño con la función de reducir las vibraciones de la pala. Para la zona del corazón se ha cambiado un poco el formato con respecto a lo que teníamos en las anteriores Vertex. Se sigue manteniendo el doble refuerzo diagonal, pero ahora los canales de aire ya no se llaman Air React Channel, se llaman Air Power debido a que han aumentado el doble su tamaño. Estos canales de aire lo que harán será mejorar la manejabilidad de la pala. Otra nueva tecnología que se ha implementado este año en las Vertex sería el Curve Active, que sería esta hendidura que tenemos en el marco de la pala. Esta tecnología lo que va a hacer es, según Bull Paddle, mejorarnos la resistencia a las torsiones de la pala y también aumentar la rigidez. Y como vemos, para la zona de la cabeza ya no tenemos en las Vertex el protector metálico, se ha quitado y ahora podremos colocar los pesos del Custom Weight en estos huecos que tenemos directamente sobre el marco. Para las caras de la pala contaremos con el Carbono Extend 12K acompañado de la goma típica de Bull Paddle, la goma Multi-EVA, es decir, la misma configuración que tiene la Vertex 04 normal. En combinación, este Carbono Extend 12K con la goma Multi-EVA lo que nos va a aportar es una dureza media pero con tacto seco. Además, también para las caras contaremos con una rugosidad de tipo arenoso, un peso disponible desde 365 hasta 375 gramos. Esta que vamos a probar en el vídeo tiene un peso de 360 gramos sin el S-Core. Y en cuanto al balance, es un balance medio-bajo, yo lo he encontrado sobre los 25,6-25,7 centímetros, también sin el S-Core puesto, por lo que si lo ponéis bajará un poquito más. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar de las sensaciones que he tenido jugando con ella en pista. Pasando con las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa, como he comentado antes, una pala que yo siento de una dureza media. En cuanto al punto dulce, yo lo pondría de tamaño estándar. Sí que tengo que decir que no me parece tan centrado como el que teníamos en la Vertex Control. Este punto dulce me parece que está ubicado en esta zona media alta. Para mí me ha gustado más, me parece que es más fácil de encontrar este punto dulce, no te obliga a golpear tan centrado a la bola. Y luego en el apartado de manejabilidad, aquí desde el fondo de pista tengo que decir que bastante bien, es una pala que se siente ágil, rápida de mover. Esto nos va a ayudar sobre todo en alguna bola más complicada a poder mover rápido la pala y sacar alguna bola que no llegamos tan bien. Así que en el apartado de manejabilidad tengo que decir que bastante bien en el fondo de pista. Y luego las sensaciones que he tenido con ella a un ritmo medio-bajo, tengo que decir que es una pala que no nos va a transmitir tanta salida de bola como otras opciones en dureza media. Debido a este tacto seco que tiene, a esta goma Multi-EVA que no rebota tanto como otras, vamos a notar que la salida de bola es un poco más justa. A ese ritmo medio-bajo nos va a pedir acompañar, alargar algo más el golpe si queremos que la bola pase bien al otro lado. Y luego en el ritmo más rápido tengo que decir que cuando golpeas muy fuerte y aplastas bien la cara de la pala, ahí sí que puedes notar que quizás te absorbe un poquito el golpe y no consigues tanta velocidad de bola como esperas, pero cuando no usas tanta fuerza en el golpeo, para mí se consigue una buena velocidad de bola y se siente muy bien la pelota, te da muy buena sensación de golpeo debido a que la bola entra lo justo en la cara de la pala como para notarla tú bien, pero como para que no te absorba el golpe. Y lo que más destacaría de esta pala en general sería el control que tenemos. Al final, como digo, teniendo esa buena sensación de impacto con ese tacto seco, vamos a notar que tanto a un ritmo bajo como a un ritmo alto la pala no descontrola para nada. Es una pala que transmite muy bien la fuerza que aplicamos en el golpe a la bola y esto a mí personalmente sí que me transmite algo más de confianza. Al final depende un poquito más de tu golpe, no tanto de la ayuda que te da la pala. Os voy a dejar con un vídeo del fondo de pista para que veáis qué tal se comporta y pasamos a la zona de víbora y bandeja.
Llegamos a la zona de víbora y bandeja. Aquí en el apartado de manejabilidad, una pala que, como he dicho antes, se mueve bastante bien, nos va a permitir hacer rápido el gesto, acelerar muy bien por arriba. En cuanto al punto dulce, tengo que decir que rara vez he golpeado fuera y he tenido esa sensación de que la pala es más seca, sale menos. Sí que me ha pasado en alguna bola en la que no llego tan bien y le golpeo un poquito más arriba, un poco más fuera. Ahí sí que lo puedes notar, que la pala se vuelve más seca y tiene menos salida de bola, pero tengo que decir que no me ha pasado tanto como con otras palas de dureza media. Luego, a un ritmo medio-bajo, es una pala que, como he dicho antes, quizás es donde más nos va a pedir alargar un poquito más, acompañar más el golpe, porque es donde menos nos va a aportar la pala. La salida de bola, como digo, es un poco justa en este ritmo medio-bajo, por lo que la pala nos va a aportar mucho control, pero nos va a pedir a nosotros acompañar más. Y luego en el ritmo más rápido, aquí tengo que decir que como no aplastamos tanto la cara de la pala, me parece que se consigue una buena velocidad de bola. Es una pala que nos va a permitir ser ofensivos, atacar bien en esta zona de víbora y bandeja, pero hay algo que a mí personalmente me ha gustado mucho de esta pala y es la confianza que te transmite en ese juego rápido. Como he dicho antes, tenemos una goma que no nos genera mucho rebote, esto nos aporta bastante control y esto hace que en el juego rápido no tengas miedo a jugar fuerte, a aplicar algo más de fuerza de lo normal, ya que al final sabes que la pala no te va a generar mucho rebote como otras opciones y esto te va a permitir ser bastante ofensivo, pero con la tranquilidad de que no la vas a mandar al cristal fácilmente. A lo que me refiero con esto es que al final es una pala que nos va a permitir a nosotros ser ofensivos en pista, jugar rápido y fuerte, pero no es una pala que nos vaya a ayudar a ganar más velocidad de bola en ese juego de ataque. Os dejo con el vídeo de la víbora y bandeja para que veáis qué tal se comporta y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea, quizás sea uno de los sitios donde mejores sensaciones podéis tener de primeras con esta pala. En el apartado de manejabilidad, una pala que se mueve muy bien, llegamos rápido a los choques de voleas, cambios de dirección, además es complicado dejarse la punta atrás. También es una pala que no he notado que se nos haga para nada física, no te cansa mucho el brazo. En cuanto al punto dulce, aquí en la zona de volea es más difícil que tengamos problemas y nos dé peores sensaciones el golpear fuera de esa zona de punto dulce. Donde sí que yo lo he notado un poquito más es en alguna bola donde hago un bloqueo, ya que, como digo, es una pala que no tiene mucha salida de bola y únicamente poniendo la pala es fácil que alguna bola se nos quede corta debido a que no genera mucho rebote la pala cuando únicamente la ponemos. Y luego lo que yo diría en esta zona de volea en general es que es una pala que me ha transmitido mucha sensación de control, dirigimos muy bien la bola donde queremos con este tacto seco, tanto a ritmo más bajo como a ritmo más alto. Si eres un jugador muy ofensivo que le gusta mucho jugar más fuerte, más plano, quizás aquí es donde peor vas a notar la pala en esta zona de volea, ya que yo he notado que se consigue algo menos de velocidad de bola con esta pala que con otras opciones que, como digo, tienen una goma más reactiva. Lo que sí que te va a aportar en ese juego de ataque es, como he dicho antes, mejor sensación de control, pero como digo, yo la veo más destinada para aquel jugador que busca tener sobre todo muy buen control en esta zona de volea y que le gusta más jugar con esa volea controlada, volea con más peso y no una volea quizás tan ofensiva. Os dejo con un vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos al remate.
Llegamos al remate, ya va haciendo algo más de calor, por lo que la bola sale más, aunque sigan siendo las mismas bolas usadas de siempre, pero quizás ahora en lo que vais a ver quizás sí que parece la respuesta algo mejor de lo que realmente es. Para mí la potencia que vamos a encontrar en esta Vertex 04 Hybrid es una potencia estándar, lo esperado en una dureza media. Para mí en el remate plano vamos a notar que la cuesta un poquito más cuando aplastamos bien la cara de la pala. No me parece que salga mal, pero sí que, como digo, con este tacto más seco, sin ayuda por parte de la goma, vamos a notar que la potencia es bastante estándar. Nosotros vamos a tener que tener una buena técnica para de verdad sacarle partido en potencia a esta pala. En el remate por 3 me parece que la pala sí que coge bien los efectos, me parece que sale bastante bien la bola, pero igual es una pala que nos va a pedir a nosotros golpear bien y tener buena técnica, porque en el aspecto de ayuda no nos va a aportar tanto. Lo que sí que nos va a permitir tener este balance y este formato es acelerar muy bien por arriba, hacemos muy rápido el gesto, entonces en alguna situación en la que necesitamos hacer más rápido el gesto del remate nos viene muy bien, pero como digo, en general es una pala que nos va a pedir a nosotros tener una técnica ya medio buena en el remate para de verdad sacarle potencia. Os dejo con un vídeo del remate para que veáis qué tal se comporta y pasamos a mi conclusión final. Pasamos con mi conclusión final. Lo primero de todo decir que es una pala que tiene un precio actual de 244 euros. Yo creo que es una pala que se puede adaptar bastante bien a distintos niveles de jugador, desde un nivel un poquito por debajo de medio en adelante. Ahora bien, yo si soy sincero, yo creo que es una pala que recomendaría más para un nivel medio alto. ¿Por qué? Porque yo creo que ahí es donde de verdad le vas a empezar a sacar más partido a la pala. Si eres un jugador que necesita todavía un poquito más de ayuda en defensa, sentir que la pala le ayuda un poco con el rebote de la goma, para mí no es una muy buena opción en este caso. Donde sí que me parece una buena opción es para aquel jugador que ya le gusta jugar a un nivel de intensidad más medio alto y lo que busca sobre todo es muy buen control, sobre todo en ese juego de ataque, que es donde más nos va a aportar en comparación a otras palas. A lo que me refiero con esto es que si eres un jugador que quizás en ese juego de ataque no acelera tanto, no consigue tanta velocidad de bola, igual no es necesario tener tanto control y sería mejor ir a una opción que sí que te aporte un poquito más de ayuda en ese juego más rápido. Algo que también quería comentar aquí, que me ha dado a mí esa sensación comparándola directamente con la Vertex 04 normal, es que esta por el formato me ha parecido una pala un pelín más rígida que la Vertex 4. No hay una diferencia de dureza grande, al final las dos palas montan lo mismo, pero a mí me ha parecido que esta es un pelín más rígida, por lo menos de primeras en comparación a la otra. Y ahora en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con ella, la primera que voy a poner es la zona de víbora y bandeja. Al final lo que más me ha gustado de esta pala es el control que me da en ese juego de ataque, la confianza que te aporta el poder jugar fuerte sin miedo a que la pala rebote y se vaya al cristal. Así que por esas sensaciones que me ha dado en el juego más rápido, voy a poner aquí la zona de víbora y bandeja. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de volea. Siento que aquí en volea, en este ritmo más bajo, no nos penaliza tanto, ya que al final no tenemos que acompañar tanto como en otras zonas de pista, y en el ritmo rápido nos sigue aportando muy buen control. Quizás la pongo en la segunda zona porque sí que es verdad que en alguna bola de bloqueo la bola se queda más corta de lo que te esperas, por lo que nos vemos obligados en ese bloqueo también a acompañar un poquito más el golpe si queremos que la bola no se quede muy corta. Así que la segunda zona que voy a poner aquí es la zona de volea. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. Siento que es una pala que en ese ritmo más rápido nos aporta mucho control, nos permite jugar cómodos por abajo firme, pero quizás la pongo aquí la tercera zona debido a que en ese ritmo medio-bajo es una pala que vamos a notar que sale menos que otras, nos va a pedir acompañar un poquito más, alargar más el gesto para pasarla al otro lado, y esto va a hacer que en alguna situación en la que quizás no podemos hacer mucha fuerza nos veamos más penalizados que con otras opciones con más salida de bola. Así que por ello la tercera zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona del remate. No siento que sea una pala que tenga poca potencia, pero sí que siento que no nos va a ayudar tanto como otras, como por ejemplo una AT Attack. Por lo que para mí, para de verdad sacarle potencia a esta pala, vamos a tener que tener un nivel técnico ya medio bueno, pegarle bien a la bola si de verdad queremos tener una buena respuesta. Pero por ejemplo, para mí la Vertex 4 normal sí que tiene un poquito más de potencia. Así que por ello voy a poner aquí en la cuarta zona la zona del remate. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Vertex 04 Hybrid. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.